Y si el verdadero misterio de las pirámides no fuera lo que esconden, sino lo que no se nos permite saber sobre ellas, durante más de un siglo, Giza ha sido observada, medida, estudiada y analizada por generaciones de arqueólogos, historiadores y científicos. A simple vista, parece uno de los lugares más investigados del planeta, un símbolo del pasado que creemos comprender, o al menos haber descifrado en gran parte. Pero esa sensación de certeza puede ser engañosa, porque en el mundo de la arqueología, conocer no siempre significa acceder, y descubrir no siempre implica revelar. Existen decisiones, límites, interpretaciones y silencios que forman parte del proceso histórico, tanto como los propios hallazgos. Giza no es solo un conjunto de monumentos antiguos, es también un escenario donde la historia se construye y a veces se administra. Y cuando la historia se administra, la pregunta deja de ser ¿qué existe bajo la piedra? Pasa a ser ¿quién decide hasta dónde podemos mirar? Esto es Curioso Pasado. Y en este video vamos a explorar el misterio que rodea no solo a las pirámides, sino al conocimiento que las envuelve. Porque tal vez el secreto más inquietante no esté enterrado bajo la arena, sino en el silencio que aún persiste alrededor de lo que podría cambiar lo que creemos saber sobre el pasado. En la percepción moderna, Giza representa uno de los lugares más estudiados del mundo antiguo. Sus pirámides han sido fotografiadas desde todos los ángulos, analizadas con tecnología avanzada y descritas en innumerables libros, documentales y teoría. Para muchos, la sensación es clara, ya sabemos lo esencial sobre este lugar. Esa confianza no surgió por casualidad. Durante más de un siglo, expediciones científicas han trabajado en la meseta, documentando estructuras, identificando tumbas y reconstruyendo aspectos de la vida en el antiguo Egipto. Cada nueva excavación parecía confirmar la idea de que la historia, aunque compleja, podía ser progresivamente descifrada. Pero esa percepción se apoya en una premisa silenciosa, que el acceso al conocimiento es total y no siempre lo es. La arqueología no funciona como una exploración sin límites. Existen zonas protegidas, áreas restringidas, decisiones administrativas y prioridades científicas que determinan qué puede investigarse, cuándo y bajo qué condiciones. En un sitio tan emblemático como Giza, donde convergen intereses culturales, económicos y políticos, esas decisiones adquieren un peso aún mayor. Esto no implica necesariamente ocultamiento deliberado. Implica algo más sutil, la existencia de fronteras. Fronteras entre lo que es posible estudiar y lo que debe preservarse intacto. Entre lo que se considera urgente investigar y lo que puede esperar indefinidamente. Entre lo que se anuncia al público y lo que permanece en el ámbito académico. Así, la imagen de un conocimiento completo comienza a resquebrajarse, porque entender un lugar no es lo mismo que haberlo explorado en su totalidad. Y haber explorado no significa haber revelado todo. En Giza, como en otros grandes sitios arqueológicos, la historia no es solo lo que se descubre, también es lo que aún permanece fuera de alcance. Y cuando esa distancia entre lo conocido y lo inaccesible se vuelve evidente, el misterio deja de estar únicamente bajo la arena. Empieza a estar en los límites mismos del conocimiento. A partir de este punto, el misterio de Giza deja de ser puramente arqueológico. Se vuelve institucional, porque cuando imaginamos una excavación, solemos pensar en ciencia, herramientas, hallazgos y análisis. Pensamos en una búsqueda guiada únicamente por la curiosidad y el rigor. Pero en un sitio como Giza, la realidad es mucho más compleja. Allí no solo interviene la ciencia, también intervienen la autoridad, la administración, la preservación del patrimonio, el peso simbólico del lugar y la manera en que un país decide gestionar uno de los corazones más sensibles de su memoria histórica. Y eso cambia la pregunta, porque ya no se trata solo de qué puede encontrarse, se trata de quién tiene el poder de decidir dónde mirar. Giza no es un terreno abierto a cualquier excavación espontánea. Es un espacio regulado, vigilado y profundamente cargado de significado nacional e internacional. Cada intervención requiere autorización, criterios técnicos, evaluación de riesgos y sobre todo, una decisión previa en considerar que vale la pena abrir una zona, alterar una estructura o permitir que una nueva hipótesis
avance más allá del interés teórico. Ese filtro es decisivo, porque incluso en la arqueología más rigurosa, no todo depende de lo que los investigadores desean estudiar. Depende también de lo que las autoridades permiten tocar, de lo que se considera demasiado delicado, demasiado arriesgado o demasiado valioso para someterlo a ciertas metodologías. Y en un lugar como Giza, donde cada piedra tiene una carga histórica, turística, económica y simbólica enorme, la prudencia no es solo científica, también es política. Eso no significa necesariamente manipulación directa, pero sí significa selección. Significa que la historia visible del sitio no avanza únicamente al ritmo de la evidencia, sino también al ritmo de las decisiones humanas que determinan qué evidencias pueden ser perseguidas y cuáles deben permanecer en suspenso. En otras palabras, en la arqueología no solo descubre, también administra la posibilidad de descubrir. Y ahí es donde el misterio se vuelve más inquietante. Porque cuando el acceso al pasado depende de estructuras de autoridad, la ignorancia ya no es solo ausencia de prueba. A veces es consecuencia de una frontera operativa, una frontera hecha de permisos, restricciones, prioridades, debates técnicos y visiones distintas sobre lo que debe hacerse con un lugar que pertenece al patrimonio del mundo, pero que al mismo tiempo está bajo custodias muy concretas. Eso crea una tensión inevitable. Por un lado, está el deseo de saber más, de investigar cavidades, zonas selladas, áreas subterráneas y estructuras aún no comprendidas del todo. Por otro, está el deber de preservar, de evitar daños irreversibles y de mantener el control sobre un sitio cuya fragilidad es tan grande como su importancia. Y entre esas dos fuerzas se abre un espacio incómodo, un espacio donde la historia queda detenida. No porque no existan preguntas, sino porque no todas las preguntas pueden traducirse automáticamente en excavación. Eso es fundamental para entender Gizem, porque muchas veces el público imagina que si algo importante estuviera oculto, bastaría con buscarlo. Pero la realidad no funciona así. Un gran sitio arqueológico no es una superficie disponible para perforar, abrir o desmontar a voluntad. Cada decisión implica consecuencias materiales y simbólicas. Cada nueva intervención puede alterar para siempre aquello mismo que se intenta comprender. Y esa responsabilidad convierte el conocimiento en algo más lento, más parcial y más controlado de lo que muchos suponen. Por eso, cuando surgen rumores, teorías o sospechas sobre zonas no exploradas, vacíos detectados o sectores que permanecen fuera del acceso directo, la frustración del público suele chocar con una realidad más compleja. No siempre se excava donde más curiosidad hay. Se excava donde la autoridad, la técnica, el riesgo y la estrategia del patrimonio lo permiten. Y eso ya introduce una idea profundamente inquietante, que una parte del pasado puede permanecer en silencio, no porque nadie sospeche de ella, sino porque llegar hasta allí no depende solo del deseo de conocer. Depende del permiso para acercarse, y cuando el permiso se convierte en condición para la verdad, la historia deja de parecer un territorio completamente abierto. Empieza a aparecer una estructura con puertas que no siempre están cerradas por falta de evidencia. A veces, están cerradas por decisión. A pesar de décadas de estudios, escaneos y excavaciones, la meseta de Giza sigue siendo, en muchos sentidos, un territorio incompleto. No porque falten investigaciones, sino porque existen espacios que, por diversas razones, permanecen fuera del alcance directo de la exploración. Algunos de estos lugares son cavidades detectadas mediante tecnología no invasiva. Otros son sectores estructuralmente delicados, donde cualquier intervención podría provocar daños irreversibles. También hay áreas cuya apertura implicaría alterar monumentos icónicos, algo que las autoridades suelen evitar para preservar su integridad. Eso crea una paradoja silenciosa. Sabemos que Giza aún guarda secretos, pero no siempre podemos acceder a ellos. En los últimos años, proyectos científicos han utilizado métodos avanzados como la tomografía por muones, escaneos térmicos y modelado tridimensional para investigar el interior de las pirámides sin necesidad de excavaciones directas. Estos estudios han revelado anomalías estructurales, vacíos internos y configuraciones
que no encajan completamente con las interpretaciones tradicionales. Sin embargo, detectar no es lo mismo que explorar. Un vacío identificado en el interior de una estructura milenaria puede abrir una puerta al conocimiento, o permanecer como una incógnita durante años si no se considera viable intervenir físicamente. Las decisiones no dependen solo del interés científico, sino de la evaluación de riesgos, del impacto cultural y de la estrategia general de preservación. Esto convierte a Giza en un lugar donde el misterio no solo reside bajo la piedra, sino en la distancia entre lo que la tecnología sugiere y lo que la arqueología puede confirmar. Esa distancia es inquietante, porque plantea la posibilidad de que existan espacios cargados de significado histórico que, por prudencia o por limitaciones técnicas, sigan siendo inaccesibles, lugares que podrían ofrecer nuevas respuestas, pero que también podrían generar preguntas más complejas, más desestabilizadoras. Y cuando el pasado comienza a insinuarse sin poder ser plenamente revelado, la historia entra en una zona ambigua, una zona donde la evidencia es suficiente para despertar curiosidad, pero no para construir una narrativa definitiva. En ese terreno incierto, Giza deja de ser solo un sitio antiguo, se convierte en un símbolo de los límites del conocimiento humano. En lugares como Giza, la historia no solo se construye a partir de piedras, cámaras o estructuras subterráneas, también se construye a partir de voces. Voces que interpretan, voces que autorizan, voces que explican al mundo lo que se descubre y cómo debe entenderse. En el ámbito arqueológico, ciertas figuras adquieren una relevancia especial, no solo por su experiencia o trayectoria, sino porque terminan convirtiéndose en referentes del discurso histórico. Sus palabras, sus decisiones y sus posturas influyen en la manera en que el público percibe los hallazgos y en cómo la comunidad científica orienta sus debates. Esto es natural en cualquier campo del conocimiento, pero en un sitio tan emblemático como Giza, donde cada anuncio tiene repercusión global, ese peso simbólico se intensifica. Las interpretaciones oficiales no solo informan, también delimitan el marco dentro del cual se desarrollan las hipótesis futuras. Y ahí surge una tensión inevitable, porque la arqueología es una disciplina en constante revisión. Nuevas tecnologías, nuevos métodos y nuevas perspectivas pueden cuestionar conclusiones anteriores. Sin embargo, cuando un relato se consolida durante décadas, modificarlo implica más que presentar evidencia, implica transformar una narrativa profundamente arraigada en la conciencia colectiva. Esto no es una conspiración, es una dinámica propia de la historia. Las grandes interpretaciones no cambian de un día para otro, requieren consenso, debate, validación y sobre todo, tiempo. Mientras ese proceso ocurre, las voces más influyentes actúan como puntos de referencia que dan estabilidad al relato dominante. Pero esa estabilidad tiene un efecto secundario. Puede hacer que ciertas preguntas se perciban como prematuras o innecesarias. Puede ralentizar la aceptación de hipótesis que desafían la visión tradicional. Puede generar la impresión de que el conocimiento avanza de forma más uniforme de lo que realmente lo hace. En Giza, esto se traduce en una realidad compleja. La historia visible del sitio no es solo el resultado de lo que se encuentra, sino también de cómo se interpreta y de quién comunica esa interpretación. Eso no invalida los hallazgos, pero recuerda que toda historia es, en cierto modo, una construcción narrativa, una construcción donde la evidencia, la autoridad y la comunicación se entrelazan. Y cuando esas dimensiones convergen en un lugar tan cargado de significado, el misterio deja de ser únicamente arqueológico, se vuelve también interpretativo. A lo largo de la historia de la arqueología, no todos los hallazgos han tenido el mismo destino. Algunos fueron anunciados de inmediato, celebrados como avances que ampliaban la comprensión del pasado. Otros, en cambio, quedaron envueltos en procesos largos de análisis, discusión o prudencia, antes de ser compartidos con el mundo, no necesariamente por ocultamiento deliberado, sino por la complejidad que implicaba interpretarlos correctamente. En Giza, esta dinámica adquiere una intensidad particular. Cada descubrimiento potencial tiene un peso simbólico enorme. No solo puede modificar aspectos técnicos del conocimiento histórico, sino también afectar narrativas culturales profundamente arraigadas. Por eso,
Cuando surgen indicios que no encajan fácilmente en los modelos existentes, la reacción no suele ser inmediata, es cautelosa. La arqueología, en esencia, es una ciencia del tiempo, y eso significa que la interpretación de ciertos hallazgos puede requerir años, incluso décadas, antes de ser considerada lo suficientemente sólida como para convertirse en parte del relato oficial. Ese proceso de maduración científica es comprensible, pero desde fuera puede percibirse como silencio. Un silencio que alimenta preguntas. ¿Por qué algunas evidencias tardan tanto en ser divulgadas? ¿Qué ocurre cuando un hallazgo no se ajusta a las expectativas previas? ¿Cómo se decide cuando una hipótesis ha alcanzado el nivel necesario para ser compartida públicamente? Estas preguntas no implican necesariamente ocultamiento, pero revelan algo fundamental. La historia no se comunica al mismo ritmo en que se investiga. En lugares como Giza, donde cada detalle puede alterar la percepción global del pasado, la prudencia se convierte en una forma de gestión del conocimiento. Los descubrimientos no solo deben ser verificados, deben ser contextualizados, evaluados y comprendidos en todas sus implicaciones antes de integrarse en la narrativa histórica. Ese proceso genera una zona de transición, una zona donde el pasado ya no es completamente desconocido, pero tampoco ha sido plenamente explicado. En ese espacio intermedio, el silencio se vuelve inevitable, no como ausencia de información, sino como consecuencia de la responsabilidad de interpretar correctamente lo que se encuentra. Sin embargo, ese mismo silencio puede convertirse en una fuente de inquietud, porque sugiere que la historia visible es solo una parte del panorama. Y cuando la historia se percibe como parcial, la curiosidad se intensifica, no solo por lo que ha sido descubierto, sino por lo que aún está en proceso de ser entendido. Al final, quizá el aspecto más inquietante de Giza no sea lo que ya conocemos, sino todo aquello que aún no podemos convertir en certeza, porque la historia suele dar la impresión de ser un edificio sólido, construido piedra sobre piedra hasta formar una versión estable del pasado. Pero en realidad, ese edificio siempre tiene vacíos, zonas donde la evidencia es parcial, donde las interpretaciones cambian y donde el conocimiento avanza más despacio de lo que la imaginación quisiera. Giza representa esa tensión de una forma casi perfecta. Es uno de los lugares más famosos del planeta, uno de los más estudiados, uno de los más observados, y aún así, sigue generando preguntas que no encuentran cierre definitivo. Eso dice mucho sobre la naturaleza del conocimiento humano. Nos recuerda que incluso frente a los monumentos más célebres, el saber puede seguir siendo fragmentario, que la tecnología puede detectar indicios sin lograr todavía descifrarlos por completo, que la arqueología puede acercarse a una verdad sin poseerla del todo, y que la historia, por más documentada que parezca, nunca deja de contener zonas de sombra. Esa incompletitud no es un fracaso, es, en cierto sentido, la condición natural de toda búsqueda. Pero también es lo que hace a Giza tan fascinante, porque convierte a las pirámides en algo más que estructuras antiguas. Las convierte en un recordatorio de que el pasado no siempre se deja leer con claridad. A veces se ofrece en fragmentos, en señales, en vacíos detectados, en espacios a los que aún no podemos entrar, en hipótesis que conviven con límites muy concretos. Y cuando un lugar concentra tantas capas de conocimiento parcial, el misterio cambia de forma. Ya no depende solo de cámaras ocultas o estructuras enterradas. Depende del hecho de que sabemos lo suficiente como para intuir que todavía falta algo, pero no lo suficiente como para cerrar la pregunta. Esa es una clase de inquietud más profunda. Una inquietud que no nace de la fantasía, sino del borde mismo de la evidencia, del punto exacto donde la historia deja de ser completamente visible y se convierte en una tensión entre lo que podemos afirmar y lo que todavía no logramos alcanzar. Por eso Giza sigue siendo tan poderosa, no solo por su monumentalidad, sino porque encarna una verdad incómoda, aunque el conocimiento humano, incluso en sus formas más rigurosas, siempre convive con límites. Y que hay lugares donde esos límites se vuelven tan visibles que terminan formando parte del misterio mismo. Tal vez entonces, el gran secreto de las pirámides no sea una cámara específica, ni un pasaje oculto, ni una revelación única esperando ser encontrada. Tal vez el secreto sea más perturbador, que después de siglos de estudio,
seguimos estando frente a un pasado que no se ha dejado completar. Giza ha sido observada durante generaciones como un símbolo de certeza histórica, un lugar donde la grandeza del pasado parecía estar ya interpretada, catalogada y, en gran medida, comprendida. Sin embargo, cuanto más se profundiza en su estudio, más evidente se vuelve una realidad distinta. No todo lo que existe en este paisaje ha sido revelado. No todo lo que ha sido detectado ha sido interpretado. Y no todo lo que ha sido interpretado ha alcanzado una forma definitiva. Ese desfase entre descubrimiento, comprensión y divulgación es lo que mantiene vivo el misterio. Porque la historia no es una narración estática. Es un proceso en constante revisión, un territorio donde las certezas conviven con los silencios, y donde las preguntas más importantes no siempre reciben respuestas inmediatas. En lugares como Giza, esa dinámica se vuelve casi tangible. Las pirámides no solo son monumentos de piedra, son monumentos al límite del conocimiento humano. Nos recuerdan que incluso frente a lo más visible, puede persistir lo incompleto. El pasado, por más estudiado que esté, nunca se entrega por completo. Y que a veces el verdadero enigma no reside en lo que fue construido, sino en lo que aún no logramos comprender del todo. Tal vez, entonces, la pregunta correcta no sea qué ocultan las pirámides, sino que parte de la historia seguimos siendo incapaces de ver con claridad. Porque cuando el conocimiento tiene fronteras, el misterio no desaparece, se transforma. Y en ese espacio, entre lo descubierto y lo inaccesible, Giza continúa existiendo como un recordatorio silencioso de que la historia no es solo lo que sabemos, sino también todo lo que todavía estamos intentando entender. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja pregunta y los misterios comienzan.